Y ahora vamos a otro análisis muy interesante que cada un par de meses tenemos, y la verdad que es un gran placer para nosotros. Estamos hablando que ya está conectada Mariela Fuentes Esparza, que es psicoanalista. Mariela, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Nahuel y Tomás estamos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, a la espera, como siempre, no te llevamos hacia algún lugar u otro, pero acabas de poner en Twitter que vas como una idea fuerza que tenés para hablar de la discapacidad y empatía, y ya con Así eso es. me acercó mucho a querer escucharte, así que te escuchamos. Bueno, bárbaro. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, cada vez que me convocan y me pongo a pensar un poquito en qué es lo que nos está pasando, remito a lo anterior, ¿no? Como al programa anterior. La última vez fue en febrero, el 1 de febrero, el día de la marcha contra el fascismo de Milei, en favor del LGBT y de las minorías, ¿no? Las barbaridades que había dicho Milei en Davos. En definitiva, nos habían puesto a charlar en aquel momento. Y ahora también, nuevamente estamos en favor de las minorías, ya como una marca, me parece. Hoy nuevamente teniendo que defender las minorías que este gobierno está intentando destruir constantemente. Y cuando decimos minorías, no es solamente lo social que es evidente, sino también hay una cuestión que repercute en el uno a uno, porque está afectando en el lazo más mínimo, más mínimo, esta sensación que estamos viviendo. Porque la verdad es que no recuerdo en otro momento de mi práctica, hace 20 años que trabajo de esto, que en los inicios de junio la gente dijera, no doy más, estoy agotada, estoy roto, quemado, ¿no? Incluso alguien dijo, debe ser la altura del año, pero estamos en junio, ¿cómo es la altura del año, no? Entonces, fijémonos que estamos un poco hablando como si fuéramos máquinas, estamos sonando como robots, ¿no? Como si funcionáramos en on-off. Y casualmente pensaba que es como un miedo, casi como incluso en las películas de ciencia ficción, que las máquinas nos van a exterminar, ¿no? Bueno, medio que el futuro llegó hace rato, ese peligro de que las máquinas nos exterminen, de alguna manera se está viendo porque estamos funcionando un poco así, como si las máquinas, la maquinaria, nos estuviera poniendo en relación entre nosotros, porque estamos siendo exterminados en términos del hombre por el hombre con esta idea de la maquinaria. ¿En qué sentido? Seres completamente alienados, solitarios, separados. Eso parece que es lo que se intenta que pase, que nos pase, ¿no? Parece que es necesario que nos bastemos a nosotros mismos, destruir cualquier intento de lo gregario, que es fundamental en lo humano. Parece que deberíamos prescindir del otro, que no tenemos entonces tiempo para hacer lazo, una realidad además muy exigida, donde casi no te alcanza, en el día a día, no alcanza el dinero ni para vivir, ni para pensar en un disfrute mínimo, ¿no? Entonces, esto de las máquinas, de no necesitar a nadie, funciona muy lentamente, ¿no? Está acabando en nosotros, porque estamos funcionando como un sistema seteado, ¿no? Como las máquinas, ¿vieron? No piensan. Entonces, esto es interesante porque a propósito, la realidad y de la inteligencia artificial, que está todo el tiempo a la orden del día, nosotros decimos la inteligencia artificial no piensa. Bueno, perfecto. El otro día veía en Twitter que alguien le dio ciertas coordenadas a la inteligencia artificial, que eran las coordenadas de los diputados, los jubilados y Milei. Y la inteligencia artificial hizo un chiste gráfico muy bien logrado, pero muy bien logrado. Entonces, muy bien, las máquinas puede ser que no piensen, pero lo que fundamentalmente le pasa a la máquina es que no necesita de nadie, no extraña, no sufre, no se angustia, no piensa, puede ser, fundamentalmente no siente. Un poco parece que es la tendencia, ¿no? A que no sintamos. Por lo tanto, que las máquinas nos estén matando, que nos invadan, es un temor que se hizo actual, porque la máquina como lazo es lo que está prevaleciendo. Parece que estamos teniendo que con este modelo que se impone que no hay que necesitar nada, que nadie tiene que apoyarse en nadie. Eso es lo que vienen a instalar. Está acabando muy profundo esto, porque las máquinas, fíjense que no están cansadas, funcionan o no, sirven o no, y no tienen que pensar en el otro. A propósito de esto, el miércoles volvíamos de la marcha con unas amigas, estábamos en el subte,
y la formación no arrancaba. ¿Vieron? Bueno, estábamos charlando, no arrancaba, ok, bueno, esperamos un poco, qué sé yo. En un momento alguien pregunta, che, ¿qué está pasando? Pregunta a un empleado del subte y contesta, alguien se descompuso. Inmediatamente, pero inmediatamente, en el vagón, 2 personas, al menos 2, dijeron, bájenla, que la bajen. Fue inmediato, fue violento realmente. Faltó que dijeran, mátenla, ¿sí? Suena una fórmula muy mileísta, ¿no? Ministerio de la Mujer afuera, jubilado afuera, educación superior afuera, investigación afuera, cultura, teatro, cine afuera. Quiero hacer énfasis en la inmediatez. No me dio ni medio segundo de pensamiento. Esto es lo que se llama, y pido un momento de paciencia para explicar esto, esto es lo que se llama la empatía en una dimensión del instante. Es moneda corriente que nosotros digamos, che, un poco de empatía, un poco de pensar en el otro. Bien, nos preguntamos entonces, ¿por qué no hay empatía? ¿Por qué? Es un concepto, la empatía para el psicoanálisis, que remite inmediatamente a la identificación. Freud lo toma de Theodor Lipps, que escribe sobre psicología y estética, y se le atribuye este término, Einfühlung en alemán. Freud lo toma, lo sabemos porque lo comenta con Fliess en su correspondencia, y además aparece al final de la interpretación de los sueños. La identificación es una operación psíquica que se realiza de manera automática. No es consciente, no es voluntaria, no conlleva algo volitivo, se produce, acontece más allá de nuestra intención. Dice Freud, entonces, en Psicología de las Masas, Análisis del Yo, que habla ahí de un tipo de identificación que se da por una infección psíquica. Y dice que el mecanismo es la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación. Y dice, la empatía nace solo de la identificación. Uno de los yo ha percibido en el otro una importante analogía. Bueno, bien. Entonces, en la empatía hay algo de manera inmediata. Uno se identifica inmediatamente con el otro. Recordemos brevemente que en el fenómeno de masa pasa otra cosa. Uno se identifica con un ideal. Esto lo habíamos visto en otra vez que charlamos. Perfecto. Sigamos en el 1 a 1, ¿sí? En este razonamiento. Freud dice que hay otra vislumbre que nos dirá que estamos muy lejos de haber agotado el problema de la identificación si nos enfrentamos al proceso de la psicología que se llama empatía y que desempeña la parte principal de nuestra comprensión del yo ajeno, el de las otras personas. Dice, aquí nos ceñimos a las consecuencias afectivas inmediatas de la identificación. Bueno, nadie podría decir que en los libertarios no funcione esto. Perfecto. Ellos también están totalmente identificados y enamorados entre ellos. Hay una identificación por infección psíquica, sí. Es esa identificación que en la empatía sucede de manera espontánea, en un primer tiempo donde no media la reflexión. La empatía, entonces, es un fenómeno inmediato donde yo queda alienado, enamorado u odiando al otro. Esto no hay ahí diferenciación del semejante, que es lo más similar y es lo más extraño a mí. Entonces la empatía de la que nosotros hablamos todo el tiempo es esa que falta y esa que remite a que nadie se salva solo, esa que pedimos todos los días y decimos, che, un poco de empatía, es la que necesita de un tiempo 2. Funciona en un tiempo segundo. Ese segundo tiempo que requiere para tener la posibilidad de reflexión supone una inclusión de lo otro como ajeno, al que no quiero eliminar, al que quiero cuidar, al que incluyo con la diferencia como condición. Es otro, ese otro, que es lo más similar a mí y lo más ajeno, cuando alguien dice, bajen a la persona descompuesta, porque me retrasa, pongamos, ¿no? En mis actividades. O sea, no estamos pensando en un compás mínimo de tiempo lo que esa persona puede estar sufriendo. Bueno, yo me retraso, bueno, está bien, de acuerdo, pero la otra persona está en un momento de indefensión que necesita atención, efectivamente ha perdido, porque está en un estado de necesidad y de urgencia, ha perdido lo netamente humano que es la reflexión. Porque le urge lo mínimo que supone la vida. Pero eso es demasiado mínimo, entonces por eso está la condición de desigualdad frente a cualquier otro que es una persona en ese momento y que necesita de uno, que uno tenga un compás de espera. Vos estás apurada, ok,
se supone que deberías poder sentir compasión por aquel que está viviendo un momento en que necesita de la comunidad, necesita de la humanidad. Por eso nadie se salva solo. Nadie se salva solo, no en lo humano, en lo social, en lo simbólico. Si fuéramos máquinas, ok, no necesitaríamos nadie de nadie más. Pero casualmente somos seres dependientes. ¿Qué pasaría si un perrito estuviera lastimado en el subte? Ay, pobrecito, todos, cada uno y todos se compadecerían del animal. Es impresionante cómo despierta el animal, un perrito lastimado, una compasión absoluta. No es casualidad que Milei siempre está tan conmovido por los animales, por los perros en particular, ¿no? Hay que ver cómo la gente se solidariza con un animal lastimado. Pero ¿qué pasa entre los humanos? Bueno, pasa esto, porque la empatía, como ese punto de identificación, alienación masiva al otro, donde o lo amo o lo odio, o lo acepto como semejante, o lo detesto por diferente y lo rechazo, porque peligro yo, necesitamos una temporalidad más. Esa es la que está peligrando. Eso es lo que está en peligro, que me permite diferenciarme del otro y sostenerlo. Entonces, cuando caminamos, efectivamente necesitamos de las dos piernas, pero cuando estamos andando, no están los dos pies apoyados. Uno de ellos en un momento queda en el aire, ¿sí? Hay una secuencia, hay un entre. Sin ese entre no hay movimiento. Si quedamos fascinados, odiando o enamorados, no hay movimiento. El movimiento lo que incluye es la diferencia. Y no es lo mismo por eso la masa que el amontonamiento, porque en lo que nos une a las ideas, no a nosotros, a los que los une en las ideas de Milei, hay una gran fascinación. Ellos lo aman en un sentido de tiempo uno. Milei causa mucha pregnancia. Es un personaje que produce una gran fascinación, por la positiva o por la negativa. Digo, cuando vamos por la ruta y un accidente, es muy difícil no mirar, porque el horror también fascina. Pero ojo, atención, ahí no hay una temporalidad que incluya la reflexión y la pregunta. Hay una diferencia sustancial entre eliminar, destruir la motosierra, por un lado, y por otro lado poder decir no. Porque para decir no porque no hace falta pensar. Entonces sáquenlo, bájenlo afuera, mátenlo, no hay plata, déficit cero, veto, y no hace falta pensar. Para decir no, un verdadero no, realmente hay que poder pensar. Es condición que incluye un compromiso con el otro. Los jubilados salen a decir no. Salimos a decir no muchas veces, no solo en este gobierno. Pasa que en este gobierno totalitario de pensamiento cree que llevar algo al cero como ideal es la posibilidad de existencia. Todo lo contrario. La dimensión del cero es una dimensión espacial donde no hay movimiento. Entonces, este gobierno, como intención, lo que nos lleva es a no tener ni tiempo de pensar, ni de representar, ni de evaluar cosas. Casualmente, Milei con su discurso y sus consignas pobres, paupérrimas, muestra ese empobrecimiento, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco era el león, ahora parece que va a ser el águila. ¿Nunca el presidente? No, porque para ser presidente hay que representar. Vieron que Cristina el otro día dijo que no hay que enamorar, hay que representar. Bueno, representar es un acto simbólico por excelencia. Milei no puede, y por eso digo, es discapacitado. Milei en otro multiverso tendría CUT. Todos sabemos que Milei en otro contexto tendría un certificado único de discapacidad, porque sin los médicos que lo atienden, seguramente formados académicamente en la universidad pública, profesionalmente en el hospital público, seguramente, no haría ni el 10% de lo que hace. ¿Y qué permite un CUD? Un certificado único de discapacidad. Permite que alguien que no tiene las condiciones mínimas para responder a las exigencias biológicas, psicológicas, sociales, culturales, pueda igualarse a una media con la que necesite ser suplido, necesita algo de esa suplencia, porque no puede, ¿sí? Entonces, para poder ser una persona que responda a lo mínimo necesario para ser un ser social, necesita que esos derechos, esos beneficios, atención médica, terapéutica, rehabilitación, transporte gratuito, medicamentos, descuentos en servicios, sea garantizado por el Estado para suplir esa discapacidad. Milei, en ese punto, es discapacitado, porque tiene un diagnóstico que sin la atención, la medicación y los cuidados extras que cualquier persona con su problemática necesita para vivir, no podría llevar adelante lo que hace. Y en eso
todos se lo estamos brindando. Y la verdad es que somos muy empáticos con Milei, en toda la extensión del concepto, en los dos tiempos necesarios que supone la empatía. Porque si no pudiéramos ser empáticos, quizás esa diferencia que tiene Milei nos produciría rechazo. Un rechazo, como dijo la persona del subte, bájenlo, ¿no? Como dice él, afuera. Pero bueno, volvamos. Creo que lo que falta es una posibilidad de comprender las posibilidades realmente, las limitaciones del otro, las circunstancias, concretamente las diferencias. El otro es un ajeno, un similar y un radicalmente diferente, por el cual se siente primero rechazo o pregnancia, bájenlo, ¿sí? Pero eso vela por esto queda velado por efecto de la cultura, por el trabajo en lo social, y por eso es que tenemos ni más ni menos cultura, porque hay un proceso de tolerar a ese otro, de aceptarlo, de respetarlo, y eso comienza en la infancia. Concretamente, hay un trabajo para que el ajeno no sea una amenaza para el yo. También esto debe llamarnos la atención. Debemos poner el foco en las infancias. Por eso el Garrahan también. Por eso eso está en peligro también. Y entonces me hago preguntas. ¿Tendremos que construir un nuevo lenguaje, no sé, un nuevo aparato conceptual? ¿Acaso destrozamos nociones básicas en lo que respecta a lo nacional y lo popular? ¿Por qué hoy produce tanto rechazo eso en la porción de la sociedad? ¿No tenemos un texto que nos ordene en un conjunto, que no expulse al para todos, a un ordenamiento? ¿No tenemos ese contexto que incluya la empatía, ¿no? Como esa identificación masiva, instantánea con el otro, como alienación? Es un fenómeno que en primera instancia borra las diferencias. Lo que es esperable es sostener las diferencias, tolerarlas, hacer con ellas, elevarlas a una categoría lógica, que mediante leyes aseguren una igualdad de oportunidades. Identificarse como humanos, por ser de la misma especie, es un punto lógico inherente a una posibilidad cognitiva muy básica. Luego hay que poder hacer un trabajo de soportar la diferencia, tolerar las condiciones de existencia disímiles, ¿no?, que nos lleven a pensar con el otro. Y ahí, Mariela, ahí te quiero en un segundo agregarte algo que tiene que ver con la pelea ahora de Milei con un niño autista, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se mete ahí también ese tema, no? El rechazo absoluto, no puede pelear bajo ningún punto de vista un presidente? Primero, no puede pelear con nadie, ¿no? Tiene que representar una función, tiene que estar a la altura de eso. En todo caso, tiene que hacer una discusión y llevar la discusión a un terreno superior, ¿no?, que permita algo más. Con un niño, primero a un niño se lo cuida, y a un niño que tiene una problemática, una presentación, un modo de relación a la realidad otro, como es el caso de este niño, básicamente se lo cuida. Él se siente en ese punto en peligro, ¿no?, como siempre le pasa a Milei. Milei siempre está en peligro, por eso todo lo que produce discursivamente es de rechazo, nunca de integración. Jamás cuida algo él. Entonces, esta cuestión que no encontramos, que lleva a pensar que el otro, además de que en una primera instancia es un ajeno, ¿sí?, necesariamente Milei con su discurso de pureza, ¿no?, que aniquila la diferencia, porque la diferencia principalmente exige reflexión de pensamiento, tolerancia, abstracción, reflexión, sostener algo en el tiempo. Por eso insistimos en que lo viejo funciona. ¿Pero qué es lo que funciona de lo viejo? Lo humano. Por eso nadie se salva solo. Por eso las máquinas que están entre nosotros como modo de lazo amenazan una temporalidad que nos humanizan. Esa segunda temporalidad es la que nos humaniza. Eso no lo tiene Milei, porque si Milei puede pensar, eso es un niño, ese niño además tiene una condición o una presentación en la realidad que le dificulta el encuentro más elemental, eso es para ser cuidado. Bueno, carece absolutamente de esto. Esto nos tiene que llamar la atención. Nos llama, de hecho, pero bueno, efectivamente el tiempo segundo me parece que es lo que nos tiene que alarmar, que nos está faltando, reflexionar, cuidarnos. Eso está amenazado. Perfecto. Mariela,
muchas gracias por esta clase magistral que nos diste en estos minutos aquí en Radio Rebelde. Y bueno, te vamos a seguir convocando cada tanto porque es muy interesante seguir este tema y analizarlo desde tu punto de vista que nos agrega muchos saberes también y comprensión de muchas de las cosas que se hablan. Así que te agradecemos mucho. Bueno, es un gusto para mí, es un gusto. Gracias por la invitación, nos vemos pronto entonces, y bueno, a seguir apostando ese segundo momento necesario para ni más ni menos que para lo humano. Tal cual. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Hasta la próxima.